Buenos días, muchísimas gracias, señora presidenta. Acá se trata, desde la bancada del Frente Amplio, de hacer una discusión profunda con todo nuestro compromiso con la democracia, con el respeto por el marco jurídico y con el respeto que le tenemos a todas las instituciones de la democracia y a nuestro pueblo, por supuesto. Acá no se trata de gustos ni de preferencias. Este proyecto de ley aborda más de 30 políticas públicas. Casi la mitad de los artículos de este proyecto de ley modifican o suprimen 60 leyes sancionadas durante los últimos 15 años. Y las leyes que este proyecto pretende modificar o suprimir se aprobaron en un promedio de 257 días. Concentra casi todos los puntos que prevé la totalidad de la temática legislativa: empresas públicas, vivienda, agropecuaria, economía, salud pública, eficiencia del Estado, educación, seguridad y varios más, pero ninguno en vinculación con la verdadera urgencia que estamos viviendo provocada por la pandemia, como han expresado mis compañeros. Esto además lo hace con una declaratoria de urgente consideración que nosotros pensamos que es formalmente inconstitucional, y esa es la preocupación fundamental. La declaratoria de urgente consideración no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo, que no puede crear una urgencia, sino tan solo declararla. Y en este sentido hemos recibido el aporte, como han dicho mis compañeros, de prestigiosos juristas, entre los que están, por supuesto, el profesor Corseñac. Él mismo, en un curso de Derecho Constitucional hace muchos años, decía: en cuanto a su contenido, consideramos que los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia en ser resueltos. Esto no es solo una consideración de sentido común, sino que a nuestro juicio se deriva del carácter declarativo de la urgencia. El Poder Ejecutivo, decía Corseñac en ese curso, no debe inventar o construir la urgencia del asunto, sino que formula una declaración. Declarar la urgencia significa expresar una necesidad de urgencia, de prontitud que sea objetiva, que preexista, y no una expresión basada en la simple voluntad del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando hay una declaratoria de herederos, el juez no inventa ni constituye herederos, sino que conforme a distintos elementos razonables, partidas de defunción, de nacimiento, etcétera, declara que se trata de herederos y no puede agregar otros. Por lo tanto, entendemos que el Poder Ejecutivo viola la Constitución al declarar la urgencia por razones que no se ajustan en ningún sentido al de la misma en nuestra Carta Magna. Esto está sujeto a reglas y el carácter regulado de esto nos lleva al segundo punto de nuestra preocupación. Hay un principio general en el derecho según el cual lo que no puede violarse de manera directa está prohibido que se haga recurriendo a la transgresión por maneras indirectas. Efectivamente, esta excepcionalidad en la Constitución tiene reglas, una de las cuales es que el Poder Ejecutivo no puede enviar a la Asamblea más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Acá nos encontramos frente a una prohibición muy clara, pero hemos encontrado acá una suerte de vuelta para que de manera indirecta se viole esta prohibición. ¿Cuál es? Que se han introducido muchos proyectos en uno solo. Por eso lo llamamos una ley ómnibus. En realidad podrían ser varias leyes de urgencia, si fueran tales, promovidas con ese carácter. La urgencia obviamente es otra, es la pandemia y sus efectos. No vemos en este proyecto ninguna norma, ni para levantar posibles obstáculos legales que puedan dificultar medidas adecuadas para combatir el COVID-19, ni propuestas para hacer un plan integral para hacer frente a la problemática sanitaria, social y económica que la pandemia plantea. Adicionalmente, tenemos una profunda preocupación por el ordenamiento republicano, porque se lesiona el principio de separación de poderes. Al tratarse de una ley ómnibus, no se trata de un proyecto de ley, es un proyecto de gobierno que incluye numerosas leyes. Corseñac, citando a Justina Jiménez de Arechaga, cuando se refiere a la separación de poderes, marca que el mismo Justino Jiménez de Arechaga aclara que cada poder tiene el ejercicio de cada función
de manera predominante, pero no exclusiva. Y es así que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene el ejercicio de la función administrativa como predominante, pero lateral o secundariamente participa en la gestión legislativa, en las iniciativas, en la promulgación y en el veto. Obviamente, el ejercicio predominante de la función legislativa corresponde al Parlamento. Y el hecho que confirma lo excepcional de los proyectos que tienen declaratoria de urgente consideración no es tanto la existencia de plazos breves, sino la circunstancia excepcional de que cuando el legislativo no llega a pronunciarse en tiempo, la ley queda aprobada tal como la envió el Poder Ejecutivo. Es una especie de aprobación ficta en términos reales. Es una ley vigente por la sola voluntad del Poder Ejecutivo. Con esta ley ómnibus, prácticamente está imponiendo al Parlamento la imposibilidad de tratarla con un mínimo de prolijidad, por lo cual en este caso se está convirtiendo a la declaratoria de urgencia como una herida a la separación de poderes. Para esta situación, el ejercicio predominante de la función legislativa está pasando del Parlamento al Poder Ejecutivo. También quiero señalar que los argumentos manejados para defender este hecho realmente revisten debilidad. Uno de ellos es que el presidente ha manifestado desde su campaña electoral que mandaría este proyecto. Pero acá no se trata de la coherencia de las declaraciones políticas del primer mandatario, sino de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la declaratoria. También se ha dicho que si la Constitución no establece límite de temas o de artículos, puede tener tantos temas o artículos como el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros defina. Y esta es una lectura demasiado rápida y errónea de la Constitución, con la que hay que tener cuidado. Voy a poner un ejemplo absurdo. Por ejemplo, podríamos decir que las leyes podrían presentarse en Uruguay en chino o en inglés porque la Constitución no establece que deban promoverse en idioma español, lo cual es absurdo y ridículo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa clase de interpretación de las leyes. También se ha dicho, lo han dicho recién, es que tenemos poco tiempo, pero el argumento, y se compara esto con el poco tiempo que tenemos para aprobar las leyes de presupuesto, es un argumento erróneo y tiene un error de gran magnitud, porque la excepcionalidad de las leyes declaradas de urgente consideración depende, como ya dije, no solo y no tanto de la brevedad de los plazos, sino de que si las cámaras no obtienen pronunciamiento dentro de dichos plazos, la ley queda sancionada con el texto redactado por el Poder Ejecutivo. En cambio, si una ley de presupuesto no es aprobada en los términos establecidos en la Constitución, no hay ley de presupuesto. Tenemos profundos y fundados argumentos para sostener que esta iniciativa en su conjunto es inconstitucional y es una herida profunda al ordenamiento republicano y democrático de nuestro país, que por primera vez este ordenamiento republicano de separación de poderes fue establecido en nuestro país en el período artiguista en las instrucciones del año 13. También recordar los planteos del prestigioso historiador contemporáneo Harari, que plantea los riesgos de que esta pandemia dé lugar a cambios civilizatorios que en circunstancias normales nos hubieran llevado años de justa reflexión y discusión. Nosotros creemos que bajo ningún concepto puede dar lugar a una iniciativa que no esté conectada a la pandemia y que además sea inconstitucional. Además, quiero marcar dos puntos que marcan el verdadero desacoplamiento de este proyecto con la urgencia y el obvio error en algunas cuestiones que justamente la pandemia puso de relevancia, que tenían un enorme valor para Uruguay y en el cual este proyecto no aporta, sino que hiere. Me voy a detener en dos aspectos del contenido. En los artículos 268 y 269 con referencia a la compartición de infraestructura desarrollada por Antel. A través de una fuerte inversión pública, con fondos propios y sin endeudamiento, durante 7 años, Antel
construyó la infraestructura más importante de telecomunicaciones en la historia del país. Me refiero al proyecto de fibra óptica al hogar. Esto fue hecho en el marco de una política democratizadora de las telecomunicaciones y con diversas acciones se logró que el 84% de los hogares estén conectados a Internet, lo cual posiciona a Uruguay en la primera posición a nivel latinoamericano y en el lugar 30 a nivel mundial. Efectivamente, medido en conexiones a Internet cada 100 habitantes, Uruguay está en la posición 1 a nivel latinoamericano, seguido por Argentina, Costa Rica y Chile con 18. Y en el mundo, a la cabeza está Suiza con 46, le sigue Francia con 44, una larga lista, Estados Unidos con 35 y Uruguay con 30. El 78% de las conexiones a Internet con banda ancha lo son con fibra óptica al hogar, con lo que Uruguay está en la posición 1 en toda América y 10ª en el mundo. Además, desplegó servicios de acceso a Internet sobre fibra óptica como el Universal Hogares, sin costo adicional a una línea telefónica, que permitía hasta ahora un tráfico de 1 GB mensual, equivalente al uso normal de correos, de navegación de Internet por páginas, etc., y que ahora en esta pandemia Antel extendió a 50 GB mensuales, o sea, lo multiplicó por 10. Hay más de 120.000 hogares con este servicio. Todos los centros educativos de todos los niveles, primario, medio y terciario, están conectados. En particular, los universitarios cuentan con conexión a Internet en todos los centros con velocidades que van de hasta 1000 megabits por segundo. Todo esto se hizo al tiempo que las tarifas eran competitivas en Latinoamérica y en el mundo. Paso entonces a hacerme preguntas y a analizar las supuestas razones de estos artículos. Me pregunto, ¿cuál es la necesidad objetiva, ya no diría la urgencia, de abrir la competencia a la competencia, esta infraestructura que tanto esfuerzo en capital y en tiempo y que tan bien ha rendido para los clientes, para todos los uruguayos? Esta infraestructura y despliegues fueron construidos en el marco normativo de nuestro país, que establece la exclusividad de Antel en los servicios de telecomunicaciones sobre medios físicos, elemento obvio y fundamental que dio seguridad a la inversión y que se está cambiando en este proyecto de la noche a la mañana. Quiero apuntar también que esta inversión de Antel en fibra le sirve de base para el despliegue de la tecnología 5G en el Uruguay, que implica tener una red de antenas más densa y con mucha mayor potencia en velocidad. Este sistema de 5G requiere, como decía, una densidad mayor, superior a las instalaciones anteriores. Por lo tanto, Antel, con su esfuerzo, con su trabajo, ha construido una ventaja competitiva genuina. Al mismo tiempo que Antel desarrollaba la estructura nacional de fibra al hogar, desarrollaba también el sistema de cable submarino más importante en la historia de nuestro país, con socios de primer nivel, garantizando a Uruguay el acceso a los mejores recursos de banda ancha a nivel internacional, consolidando la soberanía y posicionando a Antel y a Uruguay en las ligas mayores del mundo de las telecomunicaciones, aumentando de manera real y sistemática la capacidad del Uruguay de insertarse en la economía digital, que es la economía del presente y del futuro. Es la base de la nueva economía mundial. Todo esto manteniendo el mismo sentido, los mejores precios comparados internacionalmente, creando unidades de innovación y desarrollo. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad objetiva? Y si me pongo a buscar las razones que se esgrimen, las razones son débiles o equivocadas, porque en el mundo se abre la infraestructura de fibra respondiendo a la falta de inversión, que no es el caso de Uruguay, o a la falta de cobertura, que tampoco es el caso de Uruguay, donde ya el 78% de las conexiones a Internet son de fibra. En España, por ejemplo, en 2016 se regula la apertura de la fibra óptica porque la cobertura era del 17%, pero ahora que la cobertura aumentó, se está volviendo para atrás. De hecho, toda Europa en esta pandemia entiende que no es el mercado el que resuelve las cosas y se está trabajando ahora en Bruselas la aprobación de una norma que permitirá a los Estados en el capital de sus compañías
Se vuelve a la nacionalización de numerosas empresas. Acá, en Uruguay, la cobertura es del 78% sobre el total de las conexiones a Internet. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es obligar a Antel a abrir la infraestructura que ella misma construyó y desplegó para lograr una cobertura récord a nivel mundial para competir consigo misma. ¿Es eso un estímulo a la inversión? No, es un notorio desestímulo a la inversión privada en infraestructura, porque no necesita invertir, porque va a usar la infraestructura de Antel. Y es un desestímulo a la inversión pública. Y, por supuesto, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona se compra un taxi, lo paga con gran esfuerzo, paga la patente, paga el seguro, lo mantiene, lo trabaja. Y un día viene alguien y le dice, bueno, bájate, me subo yo y lo voy a usar como si fuera mío. Y le dice al dueño, y voy a pagar los precios que marca otro. Es incomprensible, es lo mismo. Los argumentos que se han manejado para justificar esta medida son muy débiles. Otro de los argumentos es que Antel no ha amortizado esta inversión. Voy a razonar por el absurdo. Suponiendo que fuera así, ¿la vamos a obligar a abrir su infraestructura a la competencia para amortizar una inversión que supuestamente no amortizó? Si hoy Antel, con más de 1 millón de hogares y empresas conectados a Internet, no amortizara su inversión, ¿cómo lo podrá amortizar cediendo parte de esos clientes? De los hogares y empresas de Antel, ¿cuántos aún no tienen conexión a Internet y no son clientes de Antel? Serían esos los únicos captados por un futuro competidor de Antel, pero no es el caso. No tiene ninguna lógica en Uruguay, donde prácticamente el 100% de las empresas están conectadas a Internet y el 84% de los hogares también, que esto aparezca. Entonces, el argumento de que Antel necesita revender su fibra para amortizar la inversión no es válido. Pero además, la premisa es equivocada. Antel amortiza su inversión porque como empresa rentable que es, año a año está amortizando todas sus inversiones. Antel es una empresa de 1.000 millones de dólares de ingresos, con una utilidad neta después de ingresos entre 13 y 15%. Aporta a sus accionistas a través de rentas generales 110 millones de dólares por año y por distintos rubros, como impuesto a la renta y al patrimonio, 140 millones de dólares adicionales y por retención de IVA, 80 millones de dólares adicionales al año. Por eso, nunca podemos decir que Antel no amortiza sus inversiones. La red está ociosa, es otro de los argumentos que aparece. Es falso. ¿Qué significa que la red está ociosa? Cuando sabemos ahora en estos momentos que el tráfico en hogares y el tráfico en móviles subió un 32 y un 40%. ¿Cómo puede estar la red ociosa cuando todos los niños y niñas están usando Zoom, Teams, Netflix, Google, los más diversos servicios? No hay ningún servicio que no esté subido a la red. Los más diversos servicios de cloud, de Google, de Amazon, la red está dimensionada para su carga. Responde bien y si hay más carga, se dimensionará de vuelta como siempre se ha hecho. Otra razón que se esgrime es que hay que hacer más eficiente la inversión. ¿Pero cuál inversión quieren hacer más eficiente? ¿La que ya hizo Antel? ¿De 1 millón de hogares? Más o menos. Faltarán conectar 100.000. ¿Eso no es eficiencia? Ahora me pregunto, ¿cómo se van a proteger los equilibrios que Antel asegura? Porque Antel puede desarrollar coberturas en sitios lejanos, porque genera los ingresos en sitios concentrados. Me pregunto si se abre su infraestructura, ¿por qué mercado van a ir los nuevos operadores? No creo que vayan por los mercados alejados del interior. Van a ir solo por los mercados más concentrados y de mejor poder adquisitivo. Pero ahora voy a hacer un ejercicio. Yo soy una persona liberal en términos culturales y sociales, pero no en lo económico. Voy a ponerme en una posición liberal en lo económico. Voy a hacer un cambio de roles y me voy a poner liberal. Miren cómo es la situación. 1. Tengo que dar mi infraestructura desde el punto de vista de Antel. Vamos a suponer que soy liberal. Tengo que dar mi infraestructura a quienes me van a competir y el precio lo fija otro. Quienes me van a competir entran a un negocio sin riesgo.
porque la infraestructura... Señora senadora, se ha terminado su tiempo. Si usted puede ir redondeando, le ¿Cómo no? agradecería. Quienes me van a competir entran a un negocio nuevo sin riesgo, porque la infraestructura la puse yo. No puedo comprar como compra mi competencia, porque en el área de compras también se cercenan las posibilidades de la compra directa de Antel. Imagínense una negociación con el cloud de Google o de Amazon a través de los procedimientos de licitación. No puedo distribuir contenidos. Se instala la portabilidad numérica y me hacen compartir los sitios de las radiobases, de los cuales Antel tiene 1.500 y sus competidores multinacionales por debajo de la mitad. ¿Esto es liberal? Sería liberal, pero con la plata de Antel. Así cualquiera es liberal. Tengo una gran cantidad de argumentos y en particular quiero destacar el rol de Antel en la pandemia. Las plataformas del Plan Ceibal se han disparado en su funcionamiento y esto es porque Ahora, hay una por red... favor, le pido que redondee. Hay muchos ¿Cómo no? anotados Ya y redondeo. terminó su tiempo. Gracias. Toda la Universidad de la República funciona online, los hogares con servicio en línea, los trabajadores que pueden trabajar, la aplicación a la telemedicina. Cerrando, señora presidenta, hay otro punto en el que no voy a entrar, pero que solo quiero mencionar, que son los efectos perniciosos que tiene esto sobre la educación y en particular sobre la Universidad de la República, que ha demostrado el enorme valor justamente en momentos de pandemia. Estoy segura que este Senado podrá reflexionar y no tomar medidas que implican, en definitiva, vender nuestro rico patrimonio. Y estoy segura también de que todas y todos los uruguayos daremos la talla para que esta injusticia sin precedentes no se concrete. Señores senadores.